La idea de que las empresas presten dinero a sus empleados con intereses puede tener tanto beneficios como desventajas. En este video exploraremos el proceso de solicitud de préstamos en efectivo por parte de los trabajadores a su empresa y analizaremos los asientos de diarios involucrados. Bienvenidos a Cuenta y Control. Entre los beneficios potenciales tenemos lo siguiente. Primero, acceso a financiamiento. El préstamo por parte de su empleador podría ser una opción más accesible para los empleados que necesiten dinero. Tasas de interés más bajas. Esta opción surge mucho efecto siempre que las empresas ofrezcan préstamos a sus empleados con tasas de intereses más bajas que las instituciones financieras. 3. Mejor satisfacción y retención de empleados. Aumenta la satisfacción laboral y la lealtad. Y por último, gestión financiera. Si se realizan de manera responsable, los préstamos de la empresa pueden ayudar a los empleados a gestionar sus finanzas personales de manera más efectiva. Desventajas. Conflictos de intereses. Los préstamos de la empresa pueden generar conflictos de intereses o situaciones incómodas en la relación laboral. Riesgo financiero para la empresa. Si se otorgan préstamos sin un sistema adecuado de evaluación crediticia y gestión de riesgo, podría enfrentar problemas financieros si muchos empleados incumplen con sus pagos. Y por último, desigualdad y percepciones de favoritismo. Si los préstamos se otorgan de manera selectiva o parecen favorecer a ciertos empleados, podría generar resentimiento o percepciones de desigualdad en el lugar de trabajo. ¿Cómo se contabilizan los préstamos de efectivo de las empresas a sus trabajadores? Un trabajador solicita un préstamo a su empresa por 2,000 pesos con un 5% de interés por 3 meses. Acuerdos del contrato son los siguientes: para el primer mes, para el segundo y para el tercer mes. Y con toda esta información vamos a presentar diferentes escenarios para contabilizar asientos de diario. Primer asiento, se concede el préstamo al trabajador. Debitamos préstamos por cobrar a empleados y acreditamos efectivo. Ambas cuentas del grupo de activos. La primera para fijar el compromiso de pago del trabajador a futuro y la cuenta efectivo disminuyendo su saldo como consecuencia del préstamo al trabajador. Segundo escenario, amortización mensual del préstamo por parte del trabajador más los intereses. Primer mes, débito a la cuenta efectivo por 672 pesos con 23 centavos. Crédito a dos cuentas, préstamos por cobrar a empleados por 663,90 e ingresos por intereses 833. En este caso, el empleado comienza a devolver el préstamo recibido por parte de la empresa más los intereses generados. Para el segundo mes se repite el asiento. Débito a la cuenta del activo efectivo por valor de 672 pesos con 23 centavos y crédito a préstamos por cobrar a empleados por valor de 666 pesos con 66 centavos e ingresos por intereses por valor de 5,57 con su detalle o explicación correspondiente. Y en el tercer mes exactamente el mismo asiento y se finaliza la deuda del empleado con la empresa, reflejándose así contablemente lo acordado en el contrato, finalizando con una breve explicación o detalle del asiento. Tercer escenario posible, se amortiza la deuda total por parte del empleado pasados 30 días. En este caso, debitamos la cuenta de efectivo y acreditamos préstamos por cobrar a empleados e ingresos por intereses. Como detalle, registrando liquidación del préstamo total y pago del interés correspondiente al primer mes. Resumen, los préstamos de efectivo de las empresas a sus empleados son acuerdos financieros en los que la empresa otorga fondos en efectivos a sus empleados, generalmente a través de adelantos de sueldo o préstamos personales. Estos préstamos pueden tener diferentes propósitos como cubrir gastos inesperados, pagar deudas o cualquier otra necesidad financiera urgente que pueda surgir para el empleado.
La correcta contabilización de los préstamos de efectivo de las empresas a sus empleados es fundamental para garantizar la transparencia financiera, cumplir con las normas contables y fiscales, establecer un control interno adecuado y gestionar eficientemente el flujo de efectivo. Además, contribuye a evitar problemas legales y maximizar los beneficios fiscales disponibles. Y de esta forma llegamos al final. Hasta un próximo encuentro, si Dios quiere y usted lo permite.